En mi caso en particular, yo empecé trabajando con mi padre en el estudio. Él estaba abocado a la materia de Derecho Aduanero desde hace muchos años. Y bueno, al empezar mi carrera profesional, primero a nivel de carrera de grado, y empezar a trabajar con él, bueno, me dio y mamé desde el punto de vista de toda mi formación sus conocimientos vinculados con la materia de Derecho Aduanero, más que nada y más especialmente en Derecho Penal Aduanero, que es a lo que me dedico más puntualmente. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento y la verdad que me apasionó, me pareció espectacular, me parece divertido. En la aduana no veo que haya algo que sea siempre lo mismo, o sea, no hay rutina y todo eso. Como joven, que uno empieza la carrera, la verdad que es interesante, divertido y bueno, un poco ese fue mi acercamiento a la materia, ¿no? Y a mí algo bastante parecido, ¿no es cierto? Mi padre también trabajó todo el tiempo dedicado al derecho aduanero y bueno, de verlo de chico, de saber, él fue funcionario de la aduana, de saber que iba a la aduana, o sea, para mí la aduana y mi vida estaban constantemente relacionadas, porque de qué trabaja papá, trabaja de abogado en la aduana. Con lo cual, en ese sentido, era como que ya quería ser abogado y de alguna manera, indefectiblemente, los caminos se iban a juntar. Y siempre, el primer desafío que tuve en cuanto terminé la universidad fue que me presentaron el Código Aduanero, porque aunque uno lo crea, en la carrera de grado uno no ve derecho aduanero, salvo en algunas universidades específicas que lo tienen como materia optativa. Con lo cual, de golpe sentía como que entraba a un mundo completamente distinto, porque me presentaron un código que tiene bastantes artículos, que si bien obviamente tiene una relación con todas las materias que estuvimos viendo durante la carrera de grado, era un código nuevo. Con lo cual eso implicó un desafío, volver a interiorizarse en un montón de cuestiones y estar siempre atento a esa dinámica, ¿no? que es cambiante la aduana, que hay que estar atento, que hay que estar actualizado y que a su vez, esa parte que a mí me gusta y me apasiona, que confluyen distintos derechos, ¿ves? El derecho tributario, administrativo, constitucional, penal y a su vez el derecho aduanero como rama autónoma, ¿no es cierto? Con lo cual todo eso siempre me llamó la atención, más allá de que tal vez tenía predefinido alguna inclinación. Bueno, yo a diferencia de ellos dos, ingresé al mundo aduanero un poco de casualidad, un acercamiento que tuve con Jorge Petersen en su momento y él me dio la oportunidad, yo estaba promediando la carrera, me dio la oportunidad para trabajar en el estudio, me fui interiorizando, empecé a entrar, la verdad que me gustó mucho, como comentaban ellos, es una materia que toca un poco de todo, con las características propias de la dinámica internacional, el comercio. Yo tiene una inclinación por el derecho comercial o por el derecho empresarial y la verdad que esto no solo me trajo todas esas aristas, sino también volver a indagar sobre principios constitucionales, sobre principios que regulan el derecho civil, el derecho comercial, y la verdad que es una materia que de a poquito te va atrapando, como decía Santiago, en la carrera prácticamente no lo ves, por lo menos en esa época no lo veías. Por suerte ahora hay cada vez más cursos, hay cursos de posgrado, hay webinares, hay de todo que los chicos pueden acceder e interiorizarse y es una materia que tiene mucha dinámica, muchos problemas, muchas soluciones a la vez. Me parece que es algo que está bastante interesante para todos. Una pregunta bastante complicada de responder. Desde el punto de vista, desde lo teórico, a la aduana, en primer momento nunca estuvo tan vinculada con cuestiones cambiarias como se vio en los últimos años. Básicamente, cada vez que en la Argentina hay un problema de diferencia de tipos de cambio, hay una brecha entre el tipo de cambio oficial y otros dólares o tipo de cambio de dólares, genera, bueno, obviamente una preocupación desde el punto de vista del Estado de evitar que haya maniobras a los fines de eludir este tipo de controles que se establecen a través del Banco Central. Desde ese punto de vista, lo primero que hay que decir es que, creo que hay que tener en cuenta es que yo estoy a favor del control desde el punto de vista del Banco Central, desde el punto de vista de evitar las maniobras, que en definitiva es un aprovechamiento de ciertas lagunas o posibilidades para generar o acceder a un tipo de cambio más beneficioso para esa cuestión. Entonces, en ese sentido, como primera medida estamos a favor o estoy a favor del control de este tipo de cuestiones. Ahora,
¿Cómo realizar ese control? Bueno, ahí es donde un poco tengo algunas críticas en cuanto al movimiento o las cuestiones que está haciendo la aduana en en estos últimos años, básicamente porque, como dice la pregunta que se me formula, el control cambiario está en cabeza del Banco Central, y es el Banco Central quien tiene el régimen penal cambiario a los fines de poder controlar y evitar las maniobras en ese sentido. Ya tenemos un fallo de la Corte muy viejo, que es el fallo de Legumbres, que ya lo dijo claramente, que cuando uno analiza la cuestión penal, o sea, cuando uno quiere utilizar la herramienta penal para castigar las maniobras que se vinculan con operaciones de comercio exterior, bueno, tiene que castigar las funciones que se afectan vinculadas al servicio aduanero. O sea, estas funciones del servicio aduanero están limitadas a el control vinculado al pago de tributos, al correcto pago de reintegros y reembolsos, y el control desde el punto de vista de las mercaderías prohibidas, o el control de las prohibiciones. El tema cambiario es un tema que está por afuera de la aduana, no es una función esencialmente aduanera, y si bien la aduana puede tener injerencia en analizar y controlar algunas cuestiones, la actuación de represión desde el punto de vista del Estado está en cabeza del Banco Central. Entonces, lo que un poco se ve en estos últimos tiempos es que la aduana está siendo muy proactivo en un montón de investigaciones que son absolutamente válidas e interesantes. O sea, la aduana puede preguntar y puede controlar respecto de estas operaciones en cuanto al valor, los precios y demás, pero cuando quiere iniciar un procedimiento ya a nivel judicial, no debería extender la imputación del delito de contrabando a funciones que no son esencialmente aduaneras, y en todo caso debería denunciar este hecho ante el Banco Central para que el Banco Central ejerza su control y el régimen penal cambiario, desde el punto de vista del principio de legalidad, es el que expresamente se establece para poder castigar este tipo de conductas. Entonces ahí es donde un poco la aduana parecería que se está excediendo en una función que es más del Banco Central que de la aduana. Y esto que se ve a nivel penal aduanero también se ve a nivel disciplinario últimamente, y también se ve a través de requerimientos que están focalizados a cuestiones cambiarias que un poco exceden las funciones que tiene el servicio aduanero en esa línea, ¿no? Bueno, ese es un tema que también últimamente ha tenido bastante trascendencia. Es un tema que hay muchas opiniones encontradas, en donde yo diría que en la actualidad es una función que no está ejerciendo el Tribunal Fiscal de la Nación. Sobre todo lo dejó en claro en el último plenario que sacaron hace unos meses de Petroquímica, en el cual se estableció que no podría decretar la inconstitucionalidad de una ley. Ahora, dicho eso, la realidad es que hay muchas opiniones encontradas y que tenemos un tribunal que es completamente especializado en materia aduanera, y que, en mi opinión, desde mi punto de vista, sería fundamental poder explotarlo en su totalidad, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un tribunal que, por sus funciones, sus elementos o sus características, pareciera que está mucho más emparentado con lo que sería el Poder Judicial de la Nación, y no tanto con el Poder Ejecutivo, al cual depende actualmente, más puntualmente con el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Que a su vez la aduana también depende del Ministerio de Economía. Entonces, desde ese punto de vista, y sobre todo también en la teoría en que la aduana, al momento de ejercer las resoluciones, no solo es parte, sino también es juez y parte a la misma vez, tendrían que tener la posibilidad de tener un control, ya que el Código Aduanero admite la alternativa de poder apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ese tribunal tendría que tener todas las características y todos los poderes totalmente utilizables para ejercer la función de constitucional y jurisdiccional correspondiente, ¿no es cierto? Con lo cual, en este sentido, acá tendríamos algún punto en donde sería, desde mi punto de vista, fantástico que el tribunal pueda ejercer todo este tipo de cuestiones. Sobre todo también teniendo en cuenta, la otra vez lo analizábamos en el estudio, pensando también el tema de las opiniones consultivas. Actualmente, para poder acceder al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur con una opinión consultiva, se puede hacer a través de la Corte Suprema de la Nación. Y la Corte de la Suprema de la Nación sacó una acordada en la cual establece que solo los jueces podrán acceder a este tipo de opiniones. Entonces, yo me pregunto, ¿sería correcto que, teniendo en cuenta la división de poderes, la Corte dicte una acordada en el cual establezca que el Tribunal Fiscal puede acceder
al Tribunal Permanente del Mercosur a través de la Corte Suprema, ahí también tendríamos otro inconveniente. Con lo cual, actualmente, como insisto, para contestar la pregunta, no estaría ejerciendo, a raíz del plenario no habría fallos, si bien algunos jueces tienen opiniones disidentes en relación al plenario, no estaría ejerciendo ese control. Lo que sí está utilizando es el control de inconvencionalidad, ¿no es cierto? Algunos jueces del Tribunal Fiscal aplican la inconvencionalidad de una norma producto de lo que ha sostenido en su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, a través de la Convención de los Derechos Humanos, el cual tiene jerarquía constitucional gracias al artículo 75, inciso 22 de la Corte Suprema, de la Constitución Nacional, establece esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer el control de convencionalidad de una norma o de un acto realizado por el Estado o un acto realizado por algún particular o una omisión del Estado en contraposición justamente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, algunos jueces han decretado por ahí la inconvencionalidad de alguna norma basándose en esta interpretación de la legislación. Sí, este es un tema que ya lleva muchos años, lamentablemente, siempre fue una preocupación. Yo creo que no solo de los particulares, de los que estamos de este lado del escritorio, sino también de la aduana, fundamentalmente en estos días en donde la moneda se ve devaluada tanto y las sumas que la aduana debiera percibir en concepto de multas, por ejemplo, quedan determinadas en pesos y se van devaluando con el paso del tiempo, con lo cual yo creo que no es un tema que debería afectar solamente a los particulares, sino también al propio servicio aduanero. Pero bueno, este es un tema que se viene hablando hace muchos años. Se han hecho propuestas desde el punto de vista académico, en el Congreso de Derecho Aduanero Argentino, en los congresos que se llevan a cabo, en las jornadas internacionales de Derecho Aduanero que se han celebrado en la sesión de estudios fiscales. Es decir, siempre se han procurado darle herramientas al servicio aduanero desde el punto de vista de la legislación para que puedan acortarse de algún modo estos procesos aduaneros, independientemente de los recursos humanos que deberían dotar, es decir, deberían dotar de mayores recursos humanos a la aduana quizás, o de medios informáticos en estos momentos donde ya el avance informático es notable, y yo creo que esto podría propender a un mejoramiento de los plazos aduaneros. Se ha pensado en acortamiento de los plazos de prescripción, se ha pensado en la inversión de la tasa de interés para que se corte en un punto determinado del procedimiento. Se ha pensado en notificar ciertas actuaciones aduaneras que interrumpen o suspenden los plazos de prescripción. Se ha propuesto también, por ejemplo, darle un plazo determinado al fisco o al servicio aduanero para que notifique las resoluciones aduaneras, de modo tal que no se dé cuestiones que nosotros vemos día a día, en donde quizás pueden transcurrir meses o incluso años para que notifique una resolución aduanera y en ese lapso no hay mucho para hacer y el principal perjudicado es el administrado. Afortunadamente la jurisprudencia en estos últimos años, a partir del fallo de los ICER de la Corte o el fallo Bossi García, que tocaba temas aduaneros, los ICER tocaba temas del régimen penal cambiario, han empezado a tomar nota y han empezado a aplicar estos criterios en donde el imputado tiene el derecho a obtener un pronunciamiento dentro de determinados parámetros razonables y plazos razonables, porque si no queda en un estado de incertidumbre permanente. Yo recuerdo que nosotros tuvimos un caso que creo que era del año en el que había nacido, que todavía cuando yo estaba en el estudio todavía estaba, con lo cual es muy saludable que los tribunales hayan empezado a tomar nota de estas cuestiones. Incluso la propia aduana, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en algún caso ha aplicado esta doctrina, que me parece muy saludable. Ha dictado instrucciones generales internas, para lo cual dispone del archivo de ciertas actuaciones cuando el monto del pleito no tiene una relevancia económica suficiente, con lo cual eso también ayuda a descomprimir un poco la intensísima labor que tienen los funcionarios aduaneros a la hora de administrar y resolver las causas, con lo cual me parece que es un tema
muy importante que afortunadamente, insisto, se está tratando desde el punto de vista académico. Recuerdo también que en algún proyecto de reforma del Código Aduanero, en donde he participado hace un par de años, con el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, con la Cámara de Importadores, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Comercio, el CDA, el Centro Despachante de Aduana, hemos propuesto algunas reformas al Código para propender a una mejor administración de la justicia que sea beneficioso para ambas partes, como dije en un principio. Pero bueno, celebro que estos temas estén en el tapete, que se toquen, y esperamos con ansias que la informática, que le den lugar a la informática para que estos procesos puedan ser un poco más ágiles. Desde el punto de vista de tutela, o sea, llevado por ahí más al plano donde más yo ejerzo la profesión, que es a nivel derecho penal aduanero, bueno, la tutela está dada en primera oportunidad desde el punto de vista del Poder Judicial. O sea, acá tenemos denuncias en el plano penal y tenemos un montón de garantías que se ven cumplimentadas a través del Poder Judicial. Lo que por ahí podría ser interesante, digo, a los fines de responder la pregunta puntualmente, es, bueno, ver esta cuestión que se suele dar en la práctica, en la cual muchas veces hay denuncias que por ahí, con una previa intervención del denunciado, como una etapa previa o una especie de mediación que se podría llegar a analizar en esa etapa preliminar, por ahí sería una buena manera de lograr una tutela de administrado de manera preventiva y previa a la intervención del Poder Judicial y por ahí lograr soluciones que generan un menor costo tanto para el Estado como para el propio administrado. Entonces, digo, si uno piensa a futuro para buscar soluciones que uno ve en otros institutos a través de reparación integral del daño, que se ven en el plano judicial, o la conciliación en materia penal, que son todos temas bastante novedosos o interesantes, yo creo que se podría armar algo en esa línea desde el punto de vista de tutela de los derechos de los administrados en el ámbito de la propia aduana y bueno, podría beneficiar en este sentido a todos los problemas de los plazos y de los perjuicios que se generan, porque acá, si uno piensa el extra costo que genera el litigar, o sea, si estamos hablando de mercadería que queda detenida, que eso genera un extra costo desde el punto de vista de la devolución del contenedor, genera un extra costo desde el punto de vista de la tasa de almacenaje, el hecho de tener mercadería detenida, parada, genera en definitiva para el propio Estado también una reducción del punto de vista de la riqueza, porque en definitiva si uno demora el comercio exterior genera daño para el país a nivel general, o sea, no solamente para el administrado y para la persona concreta que tuvo ese problema en particular, sino para todo el país como tal. Entonces yo creo que buscar herramientas que simplifiquen estos tiempos, que por ahí focalicen más en solucionar el conflicto más que en castigar, yo creo que se podría buscar una mejor tutela y una mejor solución para todos. El código, desde mi punto de vista, tiene un montón de cuestiones que realmente son excelentes y que se han podido incluir y aglomerar en un código con una cantidad de artículos realmente relevante, en donde hay muchísimas situaciones que el código las resuelve y que todavía sirven, digamos, no han quedado desactualizadas. Yo recuerdo siempre, tuvimos un Congreso Mundial de Derecho Aduanero hace unos años en Estados Unidos y una persona que estaba exponiendo un fallo relevante norteamericano era la devolución de un impuesto, de un tributo aduanero que se había apagado en demasía, y era una novedad norteamericana jurisprudencialmente hablando, porque no existía una norma que esté establecido el procedimiento de una repetición, básicamente. Con lo cual para nosotros nos mirábamos como diciendo, acá están teniendo una novedad de que en definitiva es una repetición que nuestro código lo tiene completamente arreglado y que se hace muchísimos años. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos todavía artículos e institutos que están completamente en uso y que son muy eficientes. Ahora, por supuesto, es un código que tiene sus años y el comercio ha cambiado muchísimo, se ha acelerado muchísimo, hay mucho más tecnología, hay distintos factores que se analizan
sobre todo de manera ex ante y no tanto de perfiles de riesgo, de un montón de cuestiones que habría que tener en cuenta para que cuando llegue la mercadería pueda fluir de una manera mucho más dinámica y que le sea beneficioso a todos, no solo a la parte que lo está realizando, sino también a la aduana, para que esto sea muchísimo más ágil y que en definitiva de última tenga un control más exhaustivo en casos puntuales, un tanto más ex post. En ese sentido, hace unos meses ingresó un proyecto en la Cámara de Diputados de la reforma del Código Aduanero, donde hay distintos puntos interesantes, pero para mí hay dos relevantes que realmente serían necesarios y cambiarían mucho esta dinámica que estamos hablando, que es la de, en el caso de que venga al momento de realizar una destinación, se identifique un posible ilícito aduanero, se extraigan las muestras, automáticamente liberar la mercadería bajo el régimen de garantía. Con lo cual eso aceleraría muchísimo, no habría la necesidad de realizar una denuncia y que sea el área de procedimientos legales aduaneros el que tenga que dar la orden de que efectivamente se puede liberar la mercadería, sino que de manera automática, al momento, así como se pueden extraer muestras, llegado el caso necesario, se libera la mercadería bajo el régimen de garantía y después se discute si hay infracción o no. Eso liberaría muchísimo. En esa misma línea también propones, específicamente en el caso de que sea mercadería prohibida, porque determinar una posición arancelaria que tal vez no sea la que correspondiera y esa nueva posición necesitara la inclusión de un nuevo certificado, que esa mercadería no sea un nuevo certificado de seguridad eléctrica, un chas o lo que necesite específicamente esa nueva posición, o una CIRA en este caso, no sea necesario de que nuevamente se pueda liberar automáticamente la mercadería y que quede la persona que la trajo como depositario fiel. En ese sentido, no decretarían a la mercadería como prohibida, sino que directamente la pueden liberar. Nuevamente estamos hablando de conceptos básicos que actualmente en distintas aduanas del mundo se están utilizando, que es de fomentar el comercio a través de que sea ágil, de que haya celeridad y de que en definitiva no quede, por así decirlo, como rehén la mercadería para cualquiera de los que esté queriendo realizar una destinación, ¿no es cierto? Que eso se pueda liberar y después se discuta todo lo que haya que discutir. En ese sentido me parece que el código sí necesitaría una reforma que pueda adaptarse a estas nuevas metodologías y a estos nuevos tiempos que corren en relación a la celeridad en el comercio. Hay muchos fallos de la Corte. Uno de los últimos más célebres es Camaronera Patagónica, que ya se habló mucho porque trata la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la facultad del Estado Nacional de crear o imponer derechos de exportación o modificar algún elemento esencial del tributo, que ha estado en boga de todos, pero yo prefiero recalcar otro fallo que quizás que fue importante en su momento y que me parece que es interesante porque toma algunas otras cuestiones que no están dentro del Código Aduanero, que fue un caso YPF, en donde la aduana, y además de esto que te comenté, me parece interesante porque la aduana está muy fuerte en lo que es el análisis ex post de las declaraciones de valor en materia de importación o exportación. En este caso era la materia de exportación, en donde la aduana cuestionaba el precio del gas natural que se exportaba por un gasoducto a Chile y también en algunos casos a Uruguay, como base imponible para el cálculo de los derechos de la exportación. Había infinidad de argumentos técnicos que la aduana esbozó en sus informes técnicos preliminares, y por supuesto después estuvieron las manifestaciones de los exportadores de este producto. El caso tuvo una sentencia del Tribunal Fiscal en donde acogió los argumentos de los exportadores. Además es interesante porque el Tribunal Fiscal dijo una cosa, es decir, acogió los argumentos de los productores. La Cámara Federal Contencioso Administrativo le dio la derecha a la aduana, con lo cual ensayó argumentos que rebatían en algún punto algunos de los argumentos que habían planteado los exportadores. Y el tema finalmente llegó a la Corte. Estábamos todos esperando que la Corte se mete de lleno en un tema de valoración de exportación, con tanto tema que hay en danza. Y la Corte fue un pasito antes. Y por eso para mí es lo lindo, lo fascinante del derecho aduanero es que la Corte fue un paso antes y dijo, señores, antes de empezar a hablar del tema de valoración de exportación,
veamos si, y tiene que ver un poco con la tutela judicial que hablaba Guillermo, digamos, veamos si el análisis que hizo la aduana está debidamente fundamentado con arreglo a la Ley de Procedimientos Administrativos. Porque no nos tenemos que olvidar que el fisco, el Estado Nacional y la aduana deben atenerse a ciertos principios que están reflejados en la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que toman principios elementales del derecho constitucional. Entonces, la Corte lo que les dijo es, en algún punto, señaló que si bien la aduana tiene amplias facultades para analizar el valor de exportación que declaran los exportadores, eso tiene un coto, y ese coto es el respeto por los derechos constitucionales, por los principios constitucionales y los principios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, que hablan de la emisión de un acto debidamente fundado, donde se expliquen debidamente las razones por las que se pueden cuestionar estos valores de exportación que se declaraban en todas estas exportaciones, con lo cual la Corte en ese momento, estoy hablando de 2013, 2014, fijó esta doctrina que me parece súper interesante y que, si bien estaba vinculada a una cuestión de valoración de exportación, perfectamente puede ser aplicada para la valoración de importación, en donde incluso hay un acuerdo de valoración internacional al que la Argentina escribió, con lo cual, si bien hay muchos fallos, como te dije al principio, me parece que este es un fallo que quizás mucho no se habla. En su momento, por supuesto, que tuvo gran debate doctrinario, pero pasó mucho tiempo y yo creo que tiene una gran actualidad, porque realza estos principios constitucionales que deben regir todo procedimiento y la relación fisco-contribuyente. Bueno, tomo la palabra para empezar. Yo a la aduana lo que veo es sí esto, o un poco mi esperanza es que la aduana de una vez por todas logre avanzar con la implementación de todas las cuestiones tecnológicas que desde el punto de vista de lo que hace un poco a nuestra parte de nuestra profesión, que son los procedimientos y las cuestiones arregladas, yo creo que la tecnología podría dar un montón de soluciones que facilitarían tanto para el administrado como para la propia aduana un montón de cuestiones que son los problemas que hoy en día a día se están viendo. Entonces yo tengo la esperanza que 10 años es un montón de tiempo. Vivimos una aceleración de los tiempos producto de la pandemia en cuanto a todo lo que es la tecnología implementada a todos los procedimientos. Lo vimos a nivel judicial, lo vemos también a nivel de la aduana, pero parece como que a la aduana todavía le falta un poquito más en este desarrollo y bueno, un poco mi esperanza está para ese lado, o sea, apuntar a que en 10 años tengamos una aduana absolutamente todo tecnología, desde el punto de vista de los procedimientos sean todos vinculados con cuestiones tecnológicas y no tanto con papel, ¿no? Totalmente, coincido en ese sentido, creo que la tecnología es fundamental, no sé si ya decir que es urgente, pero realmente sería algo fundamental que la aduana pueda tener un expediente electrónico matriz en donde absolutamente todos sus sectores de la aduana, de cualquier aduana, ya sea de Buenos Aires, de San Pedro, de donde sea, puedan ingresar para ver qué fue ocurriendo con el expediente y que puedan realizar sus propios movimientos a través de ese expediente electrónico. Homogenizar en ese sentido un montón de sistemas que ellos actualmente tienen el TAD, tienen un montón de sistemas propios que son incompatibles además uno con otro, con lo cual eso también le genera un perjuicio al propio funcionario que está haciendo lo que puede con los elementos que le dan. En ese sentido nos viene bien a todos, a ellos para que puedan tener la celeridad que requieren y poder llevar un buen control del expediente, que ya no sea más físico, digamos, ¿no? En papel, en donde sí o sí necesitan que todavía a través de un bolsín vaya un expediente de un sector a otro. Si tuviesen todo electrónico se podría ver y que también el usuario lo pueda consultar. Con eso, en ese sentido, se ganaría un montón. Y hay una tendencia que todos queremos que eso llegue y que 10 años me parece que es un plazo completamente suficiente para encarar y que se pueda lograr el expediente electrónico. Sumado también un poco lo que explicaba en la pregunta anterior, ¿no? Las nuevas tendencias, las nuevas recomendaciones de la OMA, de que el funcionario aduanero sea cada vez más invisible, por así decirlo, ¿no? Y que esté más atrás de algunos papeles, controlando matrices de riesgo, controlando de una manera ex ante un montón de circunstancias para que cuando llegue la mercadería prácticamente ya sepa lo que hay y lo que estaba ocurriendo y que lo pueda liberar rápidamente y, en definitiva, llegado el caso, hacer un control puntual ex post.
Con eso se aceleraría un montón de cuestiones y sé que hay aduanas que ya lo han implementado este sistema. Las aduanas de Italia, de México, en España, ya se han implementado esta tendencia de que cada vez el funcionario aduanero sea más invisible, digamos, al ojo del usuario, ¿no es cierto? No es que va a desaparecer, pero está, digamos, detrás, ¿no es cierto? Yo creo que todas esas tendencias y las recomendaciones que realiza la OMA se podrían llevar en práctica perfectamente, apuntando a un comercio mucho más ágil y eficiente para todos y, en definitiva, beneficiando al país para que pueda seguir progresando y salir adelante en momentos difíciles. Por supuesto, comparto con ellos la visión tecnológica hacia el futuro. Digamos, la tecnología llegó y nos está llevando puestos y yo creo que nos tenemos que adaptar rápidamente. Por supuesto que no es fácil, es muy difícil también. Yo entiendo en algún punto que es difícil adaptarse a ciertas circunstancias, a ciertos cambios muy rápidos. Yo creo que la aduana está en algún punto, hay algunas perfiles que te llevan a una aduana que, como decía Santiago, que anticipe un poco el riesgo, que sea ex ante. Yo brego por una aduana facilitadora. Por supuesto que no puede dejar el control aduanero, que es su principal función, debe velar por el control aduanero, pero para eso está la tecnología, justamente, para anticiparse a una eventual problemática que pueda haber en frontera y utilizar todas esas herramientas justamente no para impedir u obstaculizar el comercio, sino para facilitarlo en aras de cumplir con todos los compromisos que la aduana está teniendo, que el Estado Nacional tiene a nivel internacional. Se me viene a la cabeza el Acuerdo de Facilitación del Comercio, se me viene a la cabeza el Acuerdo de la OMC, que establece determinados principios que el Estado argentino debe respetar, con lo cual yo me esperanzo con una aduana más tecnológica, más activa, más facilitadora del comercio, y que, por supuesto, como decía Santiago, como decía Guillermo, esa tecnología que se vea reflejada en los procedimientos aduaneros. Eso no solo va a dar una mayor velocidad a los procedimientos, sino que además le va a dar más transparencia, que es tanto lo que la aduana como el administrado necesita. Más transparencia en los procedimientos, más rapidez, para que se discutan las cuestiones que realmente merecen una discusión profunda. Y bueno, esperamos que iremos todos para adelante y lleguemos a esa aduana que tanto deseamos. A mí me gustaría, como deseo o reflexión, por ahí sí, tratar de mejorar o avanzar en esto de la interconexión entre la cuestión público y lo privado. Yo creo que faltaría un poco más el diálogo y aprovechar experiencias de años anteriores que eran muy interesantes desde el punto de vista de reuniones mensuales entre el sector privado y el sector público, y que yo creo que la unión del público y privado es donde se puede llegar a lograr un montón de todas estas cosas que estuvimos hablando. Entonces, un poco mi deseo es tratar de volver a ese camino que un poco en los últimos años se dejó de lado, y creo que estaría bueno avanzar en esa línea. Yo deseo que el comercio fluya, que me gustó lo que comentaba Mateo recién, de facilitar, de que sea, de que no haya impedimentos, de que sea todo, de que circule libremente con la menor cantidad de pasos necesarios que haya que hacer para que todo sea de una manera mucho más libre, de que sea de una manera transparente y de que pueda ser un procedimiento rápido, ¿no es cierto? De que no sea todo un trámite realmente engorroso poder tratar de importar o exportar, o que se torne en algo así. Lo que por supuesto no quita que no haya control, por supuesto que tiene que haber control, las funciones deben ejercerse. Pero mis deseos es que el comercio exterior pueda ser fácil, ágil y que ayude al país. Por supuesto, estoy de acuerdo con Guillermo, estoy de acuerdo con Santiago. Es muy importante la comunicación entre el sector público y privado para tomar las ventajas y desventajas de uno y de otro, para escucharse, para intercambiar ideas, para que uno conozca qué pasa del otro lado del escritorio y viceversa, y que todo eso tienda a, como dice Santiago, facilitar el comercio, acelerarlo, que la Argentina crezca. Y yo creo que ahí es clave. Hay mucha gente joven en la aduana que yo creo que tiene grandes posibilidades de generar grandes cambios. Tenemos
creo que todos tenemos excelente relación con varios funcionarios de la aduana de nuestra edad, y que la verdad que yo creo que son gente que quiere el bien para el país, y por supuesto que si nos sentamos en la mesa y cada uno da su punto de vista con respeto y entendiendo las problemáticas de uno y de otro lado, yo creo que vamos a llegar a buenos resultados.